Bienvenidos. La vertiginosa agenda colombiana todos los días nos pone sobre nuevos acontecimientos en relación con el proceso de paz, con Cuba, con la tregua, con los abogados, y se ha abierto un frente diana por su gravedad en Colombia, que es el deterioro de la situación económica. Dos representantes a la Cámara de primerísima línea, voces muy importantes no solamente en la Cámara sino en sus partidos y en el país, hoy nos acompañan y ya verán por qué. Me da mucho gusto saludar al doctor David Barguil, presidente del Partido Conservador. Bienvenido, doctor David. Juan, buenas noches, un agradecimiento a usted por invitarnos y por supuesto a todos los televidentes. Usted es el presidente más joven en la historia del Partido Conservador. En 166 años de historia, llegamos con 33 años a presidir la colectividad, así es. Tarea mayúscula, el partido de Laureano, el partido de Mariano Espina, el partido de los Pastrana. Y hoy, el partido de las soluciones. ¿Cómo van para las elecciones de octubre? ¿Cómo se sienten? 14.000 candidatos, Juan, en todo el país. 13 candidatos inscritos a gobernaciones, alrededor de 800 candidatos a alcaldías y bueno, más de 10.000 candidatos a consejos, asambleas, juntas administradoras locales, y la apuesta es sacar el mayor número de alcaldías y triplicarnos o cuadruplicarnos en gobernaciones. En otra época, cuando alguien joven llegaba a un cargo, decían los mayores, es que ese muchacho podría ser mi hijo. Hay uno de los senadores del Partido Conservador de quien usted podría ser el nieto. Total, pero mire, yo creo que uno aprende y yo creo que en mi caso me siento profundamente orgulloso de la historia y del legado del partido, pero muchísimo más comprometido con el presente y con el futuro de Colombia y del conservatismo, invitando a los jóvenes, a esas personas que hoy viven en las ciudades, a que entiendan qué es lo que defendemos desde el Partido Conservador, para que crean nuevamente en esta colectividad que estamos convencidos es la que puede permitir que Colombia tenga una verdadera transformación. Bienvenido, doctor Barguil. Muchas gracias, Juan. Y me da mucho gusto saludar al doctor Pierre García, representante a la Cámara por el Tolima. El doctor Barguil es de Córdoba. El doctor Pierre García es oriundo del Tolima y es, en la irrupción del Centro Democrático en la política colombiana, el primer miembro del Centro Democrático que logra llegar a las mesas directivas del Congreso. Es el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Bienvenido, doctor Pierre. Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, a mi colega, el doctor Barguil, miembro también de la Comisión Tercera, y un especial saludo a todos los televidentes. Le tocó dura esa batalla para ganarse su vicepresidencia, eso me dicen que fue voto a voto. Pues como todo lo que ha sido para el Centro Democrático, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, no fue por consensos, fue una elección, como dicen, a voto limpio, y tuvimos que salir a buscar el respaldo uno a uno de los colegas, y bueno, la votación mayoritaria fue a mi favor, y entonces hoy tengo el gusto de representar a mi partido y a todos los colombianos desde esa mesa directiva. Los invitados de hoy comparten otra condición, y es que son miembros de la Comisión Tercera, que es la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara. Empecemos por ahí. Unos nubarrones muy inquietantes, doctor Barguil, sobre la economía colombiana empiezan a aparecer. Sin lugar a dudas, desde el año anterior, Juan, y lo hemos venido planteando en el Congreso, en estos espacios de opinión, la reforma tributaria que se presentó, yo creo que no era la reforma tributaria que le convenía al país en esa coyuntura, una reforma que golpea a los sectores productivos, que aleja la inversión, que por supuesto puede generar en el mediano plazo mayores dificultades en el tema económico para el país. Asimismo, un hueco fiscal que nunca ha querido ser reconocido integralmente por el gobierno, un hueco que aún no conocemos cuál es la verdadera dimensión. Se acaba de plantear un recorte luego de la tributaria, se nos había dicho que la tributaria cubría el hueco, 6 meses después se hace un recorte de alrededor de 6 billones, y lo que nosotros hemos podido revisar estudiando las cifras con mucha responsabilidad es que aún el hueco no está cubierto, y eso significará mayores recortes, y eso significará, Juan, que yo creo que el gobierno tiene que apretarse el cinturón en primer lugar y decirle al país la verdad alrededor de cuáles políticas públicas no van a poder ser llevadas a cabo en estos 3 años que quedan. Como dicen los jóvenes ahora, sincerémonos. Así es. Que nos digan la verdad. Pero es lo que deberían haber hecho desde el principio. Yo creo que con las finanzas eso tiene que haber mucha claridad, porque usted sabe bien que el mercado requiere de eso. El país requiere de eso, las expectativas de los ciudadanos, de la gente de las regiones, que se le plantean promesas de obras, de políticas sociales, de programas desde el gobierno.
Yo creo que tienen que conocer la realidad fiscal para que el país entero pueda entrar en consonancia con esa nueva coyuntura en la que estamos hoy en el tema económico. Doctor Pierre, su compañero de bancada, el senador Iván Duque, escribió una columna en Portafolio que se llamaba Prosperidad al debe, diciendo, ojo, que hay un instrumento del cual el gobierno está abusando, que se llaman vigencias futuras. Ese es un mecanismo que no pide plata prestada en los bancos, sino que compromete el futuro ejercicio presupuestal del propio gobierno. Es como si este gobierno le estuviera pidiendo la plata prestada a los gobiernos que vienen y a las generaciones que vienen. ¿Qué decir de esas vigencias futuras del gobierno? Bueno, yo creo que ahí hay un tema muy grave y es ver que el gobierno sigue con esa actitud parecida al proceso de paz, que pueden hacer cualquier tipo de anuncios y que por ende los colombianos están obligados a creérselos. En materia económica gastan, hacen compromisos de inversión, anuncian obras, dicen que van a hacer viviendas, pero no siempre tienen los recursos para soportar y acompañar esas inversiones o esa necesidad de inversiones futuras. Y entonces vemos que el gobierno, como sabe que no tiene la plata en caja, como lo dijo acá el colega, hay un hueco fiscal muy grande, ve que no ha podido recoger los dineros que pensaba recoger a través de los nuevos impuestos, a través de los aumentos de los impuestos como el de la riqueza, pues no encuentra otra alternativa para seguir gastando porque no quieren apretarse el cinturón, no quieren asincerarse, como usted lo dijo ahora, Juan. Entonces están comprometiendo las vigencias futuras y por supuesto que el próximo gobierno se encontrará con la realidad de que no podrá hacer la inversión o no tendrá los presupuestos disponibles que creerá tener porque ya fueron comprometidos en el gobierno anterior. Yo creo que ese debate lo tenemos que llevar a cabo nosotros con mucho juicio y también evitar que aparte de las vigencias futuras busquen entonces nuevos recursos otra vez en los bolsillos de los colombianos y los pequeños empresarios. Voy para allá, doctor Barguil. El ministro Alejandro Gaviria ya abrió la caja de Pandora, digamos, y ya le mandó una carta a la Comisión Tributaria diciendo, por ejemplo, impuesto para las gaseosas. Yo a usted lo vi defendiendo con mucho ahínco los derechos de los contribuyentes y de los clientes del sistema financiero. Aquí se plantea un tema para los ciudadanos, o sea, impuesto para las gaseosas, IVA para las gaseosas que paguen los consumidores. ¿Usted qué opina de esa propuesta? Juan, dos temas fundamentales y un poco recogiendo las palabras de Pierre, de mi compañero de la Comisión Tercera y de la Cámara. Miren, lo primero, y antes de contestarle su pregunta, porque son dos escenarios. Hoy decía la ministra de la Presidencia que no estaban pensando en aumentar los impuestos de los empresarios, que salieron bien golpeados de la reforma tributaria de diciembre, pero que no descartaban tocar el IVA. Tocar el IVA es golpear a los más pobres de Colombia. Tocar el IVA es golpear la canasta familiar. Tocar el IVA es o puede contribuir a generar mayor pobreza y desigualdad en el país. Lo dijo María Lorena Gutiérrez, la ministra de la Presidencia, pues la jefe del gabinete. O sea, lo que diga María Lorena es la jefe del gabinete. Y ya ella dijo salió en medios en medios de comunicación que no lo descartaban. Quiero ser muy juicioso en lo que se dice. Y yo salí enseguida a reaccionar. Yo dije, desde este preciso momento, planteo de manera pública que no cuenten conmigo en un aumento de IVA que golpea a los más pobres de este país. Y lo segundo, y voy a su pregunta en concreto, no puede ser la salida fácil, Juan, la de pensar en que vamos cubriendo las necesidades fiscales del país con más impuestos. Entonces, ese impuesto a las gaseosas, entonces nos lo venden como que para desincentivar el consumo y combatir la obesidad y un tema de salud pública. A ver, si usted le pone un impuesto a un producto, eso lo termina pagando el consumidor, usted lo sabe muy bien. Y este tema de las gaseosas, que podría entrar a ser un problema enorme, está al lado del tema de la banca, que usted sabe bien, hemos luchado por reivindicar los derechos de los usuarios, del cemento, Juan, aquí pagamos el cemento más caro del continente, de los insumos agrícolas, de la telefonía celular, de los medicamentos. Esa es la gran historia de Colombia. ¿Quiénes almuerzan con roscón, Coca-Cola y corrientazo? Esos no son los más pudientes. No, los más ricos andan siempre en dieta, esos no toman ninguna gaseosa, a esos no les toca ni les afecta, Juan. Además que el IVA es el impuesto más regresivo e inequitativo que hay, porque
tiene la misma tarifa el colombiano más rico y el colombiano más pobre, con la evidencia de que el uno no tiene los recursos que tiene el otro, y yo creo que este gobierno no ha hecho los méritos suficientes para que nosotros desde el Congreso le aprobemos un IVA superior en contravía de los ciudadanos, de la clase trabajadora, del ciudadano de a pie literalmente. ¿Los méritos suficientes a qué se refieren, doctor García? ¿A, por ejemplo, un plan de austeridad? Más que austeridad, yo creo que demuestren eficiencia y calidad en el gasto. Por ejemplo, que si le dicen a los colombianos, con los impuestos anteriores hicimos colegios, mejoramos la red hospitalaria, hicimos inversiones importantes al sector salud, hicimos las vías secundarias y terciarias que ustedes necesitan, hicimos los acueductos, entonces uno como ciudadano de pronto diría, listo, si me van a pedir más impuestos, yo hago ese sacrificio porque me voy a beneficiar de ello. Pero si los gastos que han hecho son gastos en publicidad, gastos en eventos, gastos en viajes, gastos en cosas que no termina de entender el ciudadano y cuya productividad para el beneficio o la calidad de vida de los colombianos es nula, no le podemos nosotros entonces aprobar más impuestos al gobierno para que encuentre fuentes de financiación en contravía de los colombianos. ¿Qué opinan los colombianos de que se esté pensando ahora ponerle un IVA a las gaseosas? Ya regresamos con el presidente del Partido Conservador, David Barguil, y el vicepresidente de la Cámara, Pierre García. Sigan con nosotros. Revisando el eventual nuevo tributo, un eventual IVA incrementado para las gaseosas que está proponiendo el gobierno a través del ministro de Salud y que nos ha dicho usted, doctor Barguil, también desde la Casa de Nariño empiezan a contemplar. ¿Será que como...? No, en la Casa de Nariño están contemplando el aumento del IVA generalizado, claro, no de las gaseosas. El completo. El de las gaseosas ahí incluido. Claro, exactamente. O sea, es más grave aún la noticia que nos dejó hoy la ministra de la Presidencia, que no descartaban tocar el IVA. Claro. Eso, así es. Más limón para la herida. Imagínense. ¿No? Y además en todos los foros económicos vienen desde meses atrás ya algunos analistas tratando de ir creando ambiente a favor del aumento del IVA, ¿no? Le escuché decir, tal vez a usted mismo, doctor Barguil, que ante la dificultad de que eso haga trámite, le pueden poner un ropaje de proceso de paz. Hagamos el IVA para la paz. Grábelo. Eso es lo que se empieza a ambientar, que podrían empezar a plantear lo del IVA para la paz. O sea, no es solo... Porque como el IVA obviamente toca a todos los colombianos, a todos, la forma de pronto de presentar eso es que todos los colombianos tendrían que meterse la mano al bolsillo o meternos la mano al bolsillo de cara a un escenario de posconflicto. Pero yo creo que aquí será muy irresponsable hablar de aumento de impuestos si no se dan los pasos previos, que son, lo decíamos aquí antes, amarrarse el cinturón, Juan, y por supuesto reestructurar el gasto del gobierno y algunas inversiones que en un nuevo escenario económico, pues eso es lo responsable para hacer. Desde otra orilla lo he escuchado a usted, doctor García, diciendo, valoremos también, pongámosle precios y costos a lo que ha hecho las FARC, a lo que nos toca pagar a los colombianos para reparar los daños que están causando las FARC. ¿Cómo es eso? No, pues hagamos un simple recuento de últimos meses, ni siquiera histórico de años, sino de meses, de cuánto le pueden costar a los colombianos todos los atentados en contra de la infraestructura nacional, los atentados contra el medio ambiente, el vertimiento de crudo, por ejemplo, en los llanos orientales, cuánto vale recuperar esas zonas y decirle a los colombianos, señores, les van a pedir un aumento de los impuestos, pero vea en qué se están gastando la plata, en corregir daños hechos por un grupo que está supuestamente reclamando la paz. Yo creo que ahí los colombianos tienen que darse cuenta y creo que van a haber gritos de escándalo, que eso se vuelve inaudito que un gobierno pretenda... Impuestos que paguen los colombianos para tapar huecos que entre otras vienen de la acción de las FARC. Así es. Juan, yo confío en que Mauricio Cárdenas es un hombre con todas las credenciales y yo confío en que el avance se dé en virtud de una reforma tributaria estructural, simplificando todo el régimen tributario, tapando los huecos que hay allí. Usted sabe todo el tema de la discusión que se da alrededor de todas estas organizaciones sin ánimo de lucro, que eso es un... Dicen que van a llevar ese proyecto en esta legislatura. Empieza a darse la discusión, y yo creo que es una discusión que el país necesita. Hay muchas organizaciones que se venden como organizaciones sin ánimo de lucro, pero que usted sabe bien son un negocio donde detrás hay unos dueños y unos propietarios que se han enriquecido sin pagar tributos e impuestos a los colombianos. Abusan. Allí hay
un campo de acción. Es decir, yo sí creo que si avanzamos en una reforma tributaria estructural, simplificando ese régimen, no cargando a los que siempre cargamos, que son a los legales, a los que le han cumplido al país durante años y años, combatiendo la evasión y la ilusión, también abriendo el debate que es un debate complejo, y también el debate del gravamen a los dividendos, que es una discusión que ha empezado a darse en el Congreso. Claro, y que genera una gran controversia porque es lo que llamaban la cascada tributaria. Graban la empresa y luego graban al beneficiario. Pero eso no es tan simple, Juan. Yo sí creo que es un debate que hay que dar. Claro, porque es cargar, y uno lo que puede hacer es que lo puede hacer progresivo. Y de esa manera uno deja blindado a que personas que de pronto un pensionado, un ahorrador compra unas acciones, que ese no tenga una nueva carga, pero que sí los más ricos del país, los que utilizan muchas veces esos escenarios para poder, digamos, que tener su dinero, puedan contribuir al gasto del Colombia y a la inversión. A usted le toca una legislatura muy difícil como vicepresidente de la Cámara, porque todos estos temas, digamos, el de las organizaciones sin ánimo de lucro, el presupuesto que se viene, lo que proponga esta comisión tributaria, les va a caer en temporada electoral. Así es. Difícil hacer quórum con campañas andando. Pues esa va a ser, digamos, el análisis que vamos a tener que hacer nosotros de saber cuándo citar a las plenarias y a qué horas, para ser conscientes de que los congresistas pues en esta época van a estar volcados, por supuesto, a sus temas electorales departamentales y locales, pero con unas responsabilidades nacionales ineludibles, porque el tema de los impuestos es un tema que no da espera. Y yo veo ahí una preocupación muy grande, y es que el gobierno, en nombre de un supuesto proceso de paz o en nombre de la paz, no puede seguir golpeando más de lo que ya ha hecho al aparato productivo colombiano. Claro, los empresarios por lo menos no resisten más impuestos. Por supuesto, pero es un debate que toca ambientarlo, que toca analizarlo con mucho tiempo. ¿Cómo ve el proceso de paz, doctor Barguil? A propósito, para que entremos, usted que plantea el IVA de la paz, ¿qué está viendo de todo eso que ha ocurrido esta semana y lo que ha ocurrido ayer y hoy? Mire, Juan, yo creo que no hay ningún colombiano que no sueñe con que podamos firmar un acuerdo de paz que permita acabar un conflicto de más de 50 años que tanto daño le ha hecho al país. Lo que hemos dicho muchos colombianos que expresamos preocupaciones o críticas es que sea una paz bien hecha, que sea una paz donde la justicia opere, que sea una paz donde las víctimas estén en el centro del proceso, que eso a veces uno no lo ve en el día a día de la negociación. Ahora bien, el presidente le planteó al país y habló de un plazo de 4 meses. Hay una discusión de qué fue lo que dijo Santos, pero haya dicho lo que haya dicho, hoy Colombia le empezó a correr un contador de días al gobierno y a la FARC, que es de 4 meses, para saber si va a haber o no la posibilidad de un acuerdo final, o si la FARC sigue mamándole gallo al país, jugando con los tiempos, con la agenda del proceso, y no llegando esto, por supuesto, a lo que todos queremos, que es la firma de un acuerdo. Doctor García. Pues, doctor Juan, yo quiero dejarle una inquietud a los televidentes. ¿Ustedes creen que puede haber paz en un país donde el desempleo vuelva a los 2 dígitos, donde la inflación llegue a rondar arriba del 5%, donde el crecimiento de la economía y del PIB sea inferior al 2%, donde empiecen a perderse las empresas, donde el comercio empiece a mermar y donde no haya un desarrollo económico tal donde los colombianos puedan encontrar su sustento? Yo creo que si esos factores económicos no mejoran, no puede haber ningún tipo de paz en Colombia, porque si no hay comida en las casas, si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene empleo, podemos hablar de todos los acuerdos que se quiera desde La Habana, pero no se verán reflejados en las calles y en las veredas de Colombia. Está generando este proceso de paz, como lo decíamos al comienzo del programa, diariamente unas grandes controversias. Les pregunto por la de la última semana. Suspensión de los bombardeos, doctor Barguil. Yo creo que fue apresurado por parte del gobierno. Solo llevamos 5 días a partir de la orden de suspensión por parte del presidente de los bombardeos del tan anunciado cese unilateral por parte de la FARC. Cese que ustedes recuerdan, en el pasado también hubo anuncio y terminó en la masacre de los 10 soldados del Cauca. Entonces yo creo que se aceleró el gobierno con esa decisión. Donde uno de los sobrevivientes dijo, es que nos dejaron solos, es que la ausencia de operación aérea de acompañamiento casi que nos dejó en la boca del lobo. Y Juan, usted lo sabe bien, a lo único a lo que le tienen miedo la FARC y las guerrillas es a los bombardeos. Es decir, esa es la verdadera herramienta para combatir a la guerrilla. Eso está totalmente ligado con las desmovilizaciones. Yo le doy una cifra. En el primer semestre del año anterior, se dieron alrededor de 92
de movilizaciones de guerrilleros. En este semestre, incluyendo que hubo 35 días de suspensión de los bombardeos, usted lo recuerda, solo llegamos a 25. Es decir, si usted lo analiza por todos los frentes, ese es el mecanismo para combatir a los grupos al margen de la ley y a la guerrilla colombiana. Doctor García. Pues a mí me preocupa que cuando uno hace el análisis, yo siento que lo que hay es un cese unilateral del gobierno hacia los terroristas, porque ellos siguen con su actividad criminal, ellos siguen atentando en contra del medio ambiente. Cuando algo puede parecer en contra de las FARC, entonces dicen que es culpa del ELN y entonces disfrazan los actos terroristas, y vemos que, por ejemplo, con un dólar de 2.800 o 2.850, pues el narcotráfico está en su auge. Entonces yo no veo que las FARC hayan hecho, digamos, mérito o hayan mostrado de verdad que quieren hacer un voto de confianza para que se llegue siquiera a considerar temas que además son inconstitucionales, como el cese de los bombardeos. O sea que los exportadores que más se han beneficiado del aumento del dólar son los exportadores de coca, que son la por supuesto, esa es su teoría. Por supuesto, uno no puede imaginar que esos señores con esa bonanza van a pensar en otra cosa distinta a la que ya se ha visto en los campos colombianos, que es el aumento de cultivos y por supuesto el aumento de exportaciones de esas sustancias ilícitas. Y esos, claro, propiamente no están afiliados a Analdex. Y esos no pagan impuestos. No, pero también se sabe ya históricamente lo miedoso que se vuelven esas estructuras cuando aumentan su financiación, porque aumentan su calidad de fuerza, mejoran su armamento y por supuesto su capacidad delincuencial se fortalece y se ve después reflejada en atentados en contra de la ciudadanía. Eso es gravísimo. No, es en ese punto. La suma de $1 a 2.800 y la decisión de la suspensión de fumigación, pues por supuesto eso va directamente ligado a lo que ya vimos, ¿no? Que es el aumento de las áreas cultivadas de coca en Colombia, que lo ha dicho Naciones Unidas, que lo ha dicho el gobierno americano, que hoy es una realidad en el país. Se volvió a disparar. Esa que era una tendencia decreciente, Así está es. disparada. ¿Y de quién son esos cultivos? Y como bien lo dice Pierre, esto no se puede mirar en términos de que hay más área de coca o que se suspendió la fumigación para evitar afectación sobre la vida y sobre el medio ambiente. Esto se tiene que analizar es ese aumento de área de coca, esos dólares que llegan a Colombia en virtud del narcotráfico, alimentan unas estructuras criminales, armadas, mafiosas, terroristas, que hacen atentados contra la población civil, que ponen minas, que secuestran, que le han hecho un daño enorme al país y a su economía, a la infraestructura energética, al medio ambiente. Ese es el efecto de todo esto. Y eso le cuesta vidas a Colombia. Y corrompen la institucionalidad también, y se meten se infiltran en la política, y entonces todos esos elementos sumados trabajan directamente en contravía de una paz que queremos todos los colombianos. Deplorablemente, nuestros productores nos hacen señas de que se está acabando el tiempo y yo tengo que despedir este programa, pero quiero agradecerles a ustedes, amables televidentes. Pónganle ojo a estos dos jóvenes representantes que hoy son figuras caracterizadas en el Congreso y que tienen mucho futuro por delante. Hablan duro, hablan claro y sin pelos en la lengua, a pesar de que les toca lidiar con unas circunstancias políticas muy difíciles. ¿Es optimista del futuro de este proceso, doctor Barguil? Yo espero, Juan, que podamos llegar a un acuerdo final, pero a un acuerdo, como le decía, con justicia y con las víctimas como eje fundamental del proceso, para que pasemos la página de seguir hablando de la FARC, de la FARC, de la FARC, de la FARC, y empecemos a hablar de cómo resolvemos los problemas de desigualdad, empecemos a hablar de la educación, de la salud, de las vías rurales de Colombia, empecemos a hablar del verdadero progreso que el país necesita. Doctor García, ¿usted es optimista? Si hay dejación de armas, si cesan al 100% las actividades criminales en contra de los colombianos, y si por supuesto estas personas aceptan que no puede haber impunidad, puede llegar a haber entonces un proceso que sea fructífero para los colombianos. Queda alto el punto porque hoy volvimos a oír a las FARC reiterando que no deben ir a la cárcel. Lo dijo también su abogado, diciendo que o se van todos o no se va nadie, y desmintiendo